Muy buenas, bienvenidos al podcast del entrenador clínico. Soy Alejandro Martínez y hoy iniciamos con nuestro 10º episodio sobre esteroides anabólicos, salud y patologías crónicas. Para todas aquellas personas que sean nuevas en el canal, me presento. Soy Alejandro Martínez Rodríguez, estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y posteriormente me especialicé en ejercicio físico y patología crónica. Actualmente soy entrenador clínico y hago servicio tanto presencial como online, y también lo compagino con mis labores de divulgación en redes sociales. Si queréis aprender muchísimo más sobre ejercicio y patología crónica, podéis seguirme en este mismo canal de YouTube, pero también en Instagram como @entrenador.clínico y en otras redes como LinkedIn, en forma de Alejandro Martínez Rodríguez, si lo que queréis es profundizar más sobre una enfermedad en concreto. En el episodio de hoy vamos a complementar lo que vinimos hablando en un vídeo hace unas semanas sobre esteroides anabólicos aquí en YouTube. En esta ocasión vamos a hablar en más profundidad sobre los esteroides anabólicos y otras sustancias que podrían mejorar nuestro rendimiento físico y mental. En una segunda parte vamos a centrarnos en el dopaje, el consumo en menores de edad y la importancia que tienen las redes sociales. Y en tercero y último lugar, vamos a hablar sobre cómo se relacionan estos esteroides anabólicos en casos de cáncer. Algunos de vosotros os sonarán palabras como ayudas ergogénicas, suplementos nutricionales o esteroides anabólicos. Estos conceptos tienen sus definiciones, aunque algunas veces es complicado clasificar las distintas sustancias en una definición u otra. Me gustaría dejar clara algunas definiciones para que podamos entender mejor los temas que vamos a tratar en este podcast. En primer lugar, respecto a las ayudas ergogénicas o ergogenia, son métodos que nosotros empleamos para mejorar la capacidad de trabajo física o mental en una tarea particular. Este tipo de ayudas ergogénicas pueden ser de varios tipos, como por ejemplo mecánicas. En este caso, las ayudas ergogénicas mecánicas en el ámbito del deporte podrían hacer referencia al uso de ropa transpirable o unas buenas zapatillas para salir a correr. En el ámbito laboral podríamos hablar de sillas anatómicas que son muy regulables y que nos van a facilitar la comodidad si tenemos que pasar largas horas en el trabajo. Otro tipo de ayudas ergogénicas podrían ser las ayudas fisiológicas. En el ámbito del deporte, estas ayudas fisiológicas vienen de la mano de, por ejemplo, métodos como el entrenamiento en altura, un tipo de entrenamiento que consiste generalmente en hacer ejercicio físico a altas altitudes en zonas montañosas, obviamente generalmente, para después, cuando bajamos a la superficie, obtener una posible mejora en el rendimiento. En tercer lugar, las ayudas ergogénicas de carácter psicológico serían todas aquellas técnicas que podemos usar para mejorar el rendimiento deportivo, como podrían ser la visualización o todas estas técnicas de imaginería. En cuarto lugar, las ayudas farmacológicas. En este caso tenemos un claro representante, serían los esteroides anabólicos. Estos fármacos son sustancias que pueden mejorar en muchísimos aspectos nuestro rendimiento deportivo, son altamente potentes, pero también pueden tener muchas partes negativas para nuestra salud. Y en quinto y último lugar, estas ayudas ergogénicas también pueden ser de carácter nutricional, como por ejemplo los suplementos nutricionales. Estos suplementos nutricionales lo que son productos o complementos que están hechos a base de enzimas o macronutrientes, incluso también micronutrientes, que nos pueden ayudar a mejorar nuestra alimentación y en cierta medida un poquito nuestra salud. Existen muchísimos suplementos nutricionales, también se han usado mucho en el ámbito del deporte, pero también, aunque en menor medida, en el ámbito de las patologías crónicas. Y existe tal gran variedad que puede llegar a generar confusión en el público general. Actualmente hay muy pocos suplementos que tienen buena evidencia científica de su eficacia y seguridad para la salud
Uno de ellos es, por ejemplo, la proteína en polvo o la creatina, también la beta-alanina, y estas sustancias pueden ayudarnos en mayor o menor medida a mejorar algunos aspectos de nuestra salud y nuestro rendimiento deportivo. Hay algunos suplementos que cuentan con muy poca evidencia de sus beneficios y también de su seguridad. Este tipo de productos no son en absoluto milagrosos y las mejoras que podemos obtener de estos productos son marginales, es decir, muy pocas. Tenemos también, hablando de las ayudas ergogénicas en forma de fármacos, los esteroides anabólicos, ¿no? Los esteroides anabólicos son sustancias artificiales que imitan a una hormona conocida como testosterona. La hormona testosterona es una hormona sexual muy presente en los hombres y se encarga principalmente del desarrollo sexual de los varones. Algunas características como el desarrollo del aparato reproductor masculino y también de la fuerza de los huesos y de la masa muscular. La testosterona, al fin y al cabo, es una hormona que tiene muchas funciones en el organismo y que es muy importante. No solo esta testosterona se produce principalmente en los testículos, pero también hay otras zonas como las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas que están encima de los riñones. Y en el caso de las mujeres también se libera testosterona, aunque en muchísima menor medida. Este tipo de esteroides anabólicos, ¿vale? Los esteroides anabólicos, algunos de ellos se usan con fines médicos, como por ejemplo en algunos adolescentes que tienen una pubertad retrasada o incluso en algunas enfermedades como por ejemplo el cáncer, en donde puede aparecer algo conocido como caquexia, en donde se pierde una gran cantidad de masa muscular. Pues aquí también podemos usar, los médicos mejor dicho, pueden usar estos esteroides anabólicos con el fin de preservar o aumentar la masa muscular. Sin embargo, como ya dije en el vídeo anterior, los esteroides anabólicos no son precisamente conocidos por sus aplicaciones médicas. Son más conocidos por su uso en el deporte, en el rendimiento deportivo, especialmente con el fin de hacer trampa y obtener unos mejores resultados en comparación con otros atletas que no usan este tipo de sustancias. Este tipo, en concreto, los esteroides anabólicos, se pueden usar para mejorar la fuerza y la masa muscular. Una tercera razón por la cual las personas pueden utilizar esteroides anabólicos es por fines estéticos. Algunos deportistas, por ejemplo, como los culturistas, pueden usar esto para verse mejor y tener más opciones de ganar en una competición. Pero también se ha usado en modelos o actrices o actores en el cine, con el fin de cumplir con unos estándares de belleza o con las características concretas de un personaje en una película determinada. Estos esteroides anabólicos no solo, porque generalmente las personas o algunas personas pueden tener la concepción de que los esteroides anabólicos son inyectables, pero también se pueden tomar vía oral en forma de pastillas o también por la piel en forma de cremas o geles. Actualmente los esteroides anabólicos se consideran una sustancia de dopaje y el Código Mundial Antidopaje o la Agencia Mundial Antidopaje establece que este tipo de sustancias no están permitidas para el ámbito del rendimiento deportivo. En algunos casos, si existe algún tipo de lesión o enfermedad crónica, el médico puede recetar esteroides anabólicos a un deportista con una justificación o con un documento que acredita que esta persona tiene X condición y por tanto sí que puede tomar este tipo de sustancias. Generalmente algunos de estos esteroides anabólicos comprenden la testosterona, la nandrolona, la oxabolona, la trembolona o el estanozolol. Hay muchísimos. Os animo a consultar el Código Mundial Antidopaje en su apartado esteroides anabólicos si queréis ver la lista interminable de sustancias que se consideran esteroides y que están prohibidas para competir.
Generalmente, cuando hablamos de esteroides anabólicos en el ámbito del rendimiento deportivo, concretamente en deportistas que están muy relacionados con la estética y con la fuerza, culturismo, halterofilia, powerlifting, strongman, este tipo de sustancias anabólicas se suelen combinar con otras, como por ejemplo la insulina, la hormona del crecimiento, también diuréticos o los conocidos como SARMs, que son una especie de versión menos ofensiva de los esteroides anabólicos y que hoy en día está en constante desarrollo. Desde hace unos años ha habido un auge de un deporte conocido como culturismo y también de un movimiento llamado movimiento fitness, que ha venido acompañado de una serie de youtubers, streamers, influencer o gente que está en redes sociales hablando sobre estos temas. Se ha creado una comunidad tremenda en relación al fitness, pero también al gimnasio, al culturismo, a la estética, y el culto al cuerpo ha ido en auge. Cuando hablamos del culturismo, ha habido algunas figuras como Chris Bumstead que han estado muy presentes en redes sociales, y esto ha contribuido a que la disciplina del culturismo aumente, pero que también mucha gente hable de ellos y muchos jóvenes o no tan jóvenes quieran imitar a este tipo de ídolos. Estas personas, especialmente adolescentes o adultos jóvenes, ven como algunos de sus ídolos o incluso también influencers están triunfando en relación a la estética, y ellos también quieren llevarse un cacho del pastel, también quieren competir o mostrar sus resultados estéticos en redes sociales. Aquí hay una especie de retroalimentación muy potente que al final a lo que te lleva es a querer tener una devoción por el culto al cuerpo. Eso se puede ver claramente si entramos a redes sociales como por ejemplo TikTok o Instagram, que está auténticamente plagada de adolescentes en gimnasios sin camiseta mostrando sus supuestos resultados en este tipo de instalaciones. ¿Qué ha pasado? Que a partir de esto, ¿vale? El culturismo está muy asociado al uso de esteroides anabólicos. Y como estos adolescentes o jóvenes adultos han visto que estas figuras utilizan sustancias para alcanzar sus metas, estas personas jóvenes también quieren imitarlos. Y por tanto, ahora no solo tenemos a adolescentes o jóvenes adultos en TikTok enseñando su cuerpo, sino que también enseñando su físico construido a base de esteroides anabólicos. Esto, de nuevo, se puede comprobar entrando a YouTube, Facebook, Instagram. No solo esto refleja a veces algún tipo de problema de autoconfianza, sino también un afán por querer enseñar o demostrar algo que realmente a mucha gente no le importa. Sin embargo, estas personas creen que esto sí que es relevante. Este tipo de temas, un psicólogo podría abordarlos de forma muchísimo más certera, también mucho más interesante, porque es un fenómeno bastante curioso y posiblemente perjudicial para la salud. Algunas de estas personas no han estado conformes solo con usar esteroides anabólicos, sino que también se dedican a hacer retos en redes sociales que pueden ser potencialmente nocivos para la salud. Si alguien ha estado a lo largo de estos años consumiendo contenido en Internet, se habrá dado cuenta de que es normal que se hagan retos. Se han hecho retos de habilidades, retos de comida, y también ahora se están haciendo retos de consumo de esteroides anabólicos. Uno de estos retos es el reto de los 30 días en trembolona. La trembolona es un esteroide anabólico muy potente y también es uno de los más perjudiciales para la salud porque tiene muchísimos
Efectos secundarios. Bien, pues el reto consiste en utilizar Trenbolona durante 30 días y poco a poco ir subiendo vídeos a las redes sociales mostrando tus resultados. Resultados que a mucha gente no les importan y simplemente están comentando payasadas o haciéndoles creer que sí que son importantes. Y esto tiene efectos negativos para la psique de la persona que está viendo esto. Para ellos, esto es una alimentación, una retroalimentación muy potente que lo que hace es reforzar su conducta, es decir, que sigan haciendo lo que están haciendo porque ellos ven comentarios positivos, ven likes, ven que sus cifras están creciendo al mismo tiempo que ven que su físico, su estética también está mejorando. Y eso para un adolescente o un joven adulto es un estímulo muy potente. Es la punta del iceberg, ¿no? Porque llegamos a ver algunos casos también en TikTok en donde algunos usuarios graban y publican en TikTok cómo están usando esteroides anabólicos, lo cual es totalmente denunciable. Si estáis por TikTok o en algún tipo de red social y veis que hay alguna persona que está usando esteroides anabólicos en directo o en diferido, esto se puede denunciar a la plataforma y a esta persona le pueden quitar el vídeo porque desde luego esto es apología al uso de esteroides anabólicos y los esteroides anabólicos en España al menos son ilegales y no se pueden consumir ni distribuir sin receta médica, perdón. ¿De acuerdo? Pues este tipo de vídeos también son muy perjudiciales y si un adulto joven o un adolescente lo ve, puede estar tentado a seguir el mismo ejemplo. Obviamente cuando hablamos de esteroides anabólicos, la dosis es muy importante a la hora de relacionarla con las consecuencias. Personas que usan mayor cantidad de esteroides anabólicos o también lo combinan con otro tipo de sustancias van a tener más riesgos de tener un peor estado de salud o que las cosas se compliquen o se tengan que frecuentar más a menudo centros hospitalarios. No solo tenemos a culturistas que muestran sus progresos a base de esteroides anabólicos en las redes sociales. No solo tenemos a adolescentes incautos utilizando estas sustancias y algunos otros más incautos todavía haciéndolo en directo, sino que también tenemos algunos influencers como el conocido villano fitness o héroe fitness que no solo se dedican a la divulgación científica sobre esteroides anabólicos, sino que también sacan o desarrollan servicios para enseñarte cómo usar estos esteroides anabólicos. Esto, desde luego, debería estar revisado porque podría incurrir en un delito, ya que el asesoramiento sobre sustancias, esteroides anabólicos, puede ser un peligro para la salud pública. Este tipo de servicio, afortunadamente, es para mayores de 18 años. Sin embargo, con 18 años, tomar la decisión de tomar esteroides anabólicos pues también tiene sus consecuencias para la salud. Pero yo solo quiero que también sepáis que, pues, en este caso, la academia Training Enhanced usa o se dedica a asesorar a gente sobre el uso de esteroides anabólicos. Actualmente existe un organismo que se llama Agencia Mundial Antidopaje o WADA que se encarga de supervisar que los deportistas cumplan con los estándares de antidopaje. Esta Agencia Mundial Antidopaje va a sancionar a los deportistas que no cumplan con la normativa, ya sean hombres, mujeres, de todas las disciplinas, en disciplinas con personas sin discapacidad y también en disciplinas con discapacidad. Esto tiene que quedar claro porque aquí no hay distinciones. El Código Mundial Antidopaje es una lista de sustancias que se actualiza constantemente porque existen algunas personas que constantemente también están desarrollando sustancias para dopar a sus deportistas y escapar de los controles antidopaje. Tenemos algunos casos
mundialmente conocidos, como el de Lance Armstrong, que era un ciclista muy conocido y que también hubo un boom mediático a su alrededor, que por cierto le vino muy bien, aunque al final quedó retratado como un mentiroso. Este caso de Armstrong fue un caso algo distinto a lo que podemos esperar respecto a los culturistas y los esteroides anabólicos, porque un deportista de ultrarresistencia no busca lo mismo que un culturista. En este caso, Lance Armstrong, al ser ciclista, se dopó usando una sustancia conocida como eritropoyetina, que es una sustancia que va a estimular el crecimiento y el desarrollo y también la producción de glóbulos rojos, y por tanto vas a poder transportar mayor cantidad de oxígeno, lo que se traduce en un aumento del rendimiento. Por aquel momento, él decía que no usaba sustancias, lo repitió muchísimas veces, pero al final lo pillaron y terminó con una sanción muy grave en donde, entre otras cosas, le retiraron los 7 Tours de Francia que tenía. Para los que no entendáis de ciclismo, el Tour de Francia es la máxima competición a la que puede aspirar un ciclista profesional. A él le quitaron sus 7 triunfos. También podemos encontrar otros casos más recientes, como por ejemplo el de los atletas rusos. Este caso fue también menos mediático, pero muy gordo, porque aquí había un entramado en donde llegaron a pillar hasta 1000 deportistas rusos de diferentes disciplinas deportivas. Aquí no solo estaban implicados los deportistas, también había médicos y altos cargos en instituciones como por ejemplo el Ministerio de Deportes de aquel entonces, ¿no? En este caso no solo teníamos los casos de dopaje, también había sobornos, se destruyeron pruebas, se cambiaron resultados positivos por dopaje por negativos. Lo que era la antigua KGB también estaba implicada y esto terminó con la dimisión de algunos altos cargos. Fue todo un boom que repercutió en sanciones a la hora de participar en competiciones por parte de los deportistas rusos. Recientemente acaba de estallar un caso en España también de corrupción en instituciones antidopaje y ha sido bastante grave, todavía se está investigando y está en proceso jurídico, pero tenemos algo conocido como la CELAD. La CELAD es la Agencia Estatal Antidopaje. Se encarga de hacer pruebas y de comprobar que los deportistas estén limpios, por así decirlo. A su cabeza está José Luis Terrero, y él es también parte importante del Consejo Superior de Deportes, que es una entidad aquí en España muy importante a la hora de gestionar, organizar, promover todo esto del deporte, no solo en alto rendimiento, sino a cualquier nivel. Y actualmente están en proceso de investigación y es posible que a lo mejor termine con su dimisión. ¿Qué ha pasado en España? Lo que ha pasado en España es que algunos atletas, pese a haber dado positivo en controles antidopaje, no se les ha sancionado. Y esto es muy grave porque se han campado a sus anchas. Y esto puede traducirse en una especie de corrupción por altos cargos. Es algunos amiguismos, porque desde luego lo que no es nada común es que hayas dado positivo y no te sancionen. Esto no pasa casi nunca, a no ser que haya una red detrás o algunos contactos que te estén salvando el culo, por así decirlo. Otros escándalos en relación a este caso en España podrían ser la malversación de fondos públicos y la concesión, o por así decirlo, la redacción de autorizaciones de uso terapéutico cuando realmente esto no es necesario. Como os he dicho, estas autorizaciones son autorizaciones que expide
o que da un médico a los deportistas cuando por alguna lesión o alguna enfermedad en concreto estos deportistas tienen que tomar sustancias que están prohibidas por el Código Mundial Antidopaje. Pues en algunos casos se ha visto que se han dado autorizaciones de más con la excusa de que tienen esta enfermedad o esta lesión cuando realmente no haría falta. Y esto también es muy grave e implica un caso o varios casos de corrupción de este sistema antidopaje. Reflexionar sobre si los esteroides anabólicos están relacionados con el cáncer. Como entrenador personal y persona que se dedica también al ámbito del rendimiento deportivo, es muy importante para mí concienciar y educar, sobre todo a los deportistas jóvenes, sobre las potenciales consecuencias que tiene el uso de esteroides anabólicos. Y una de esas potenciales consecuencias podría ser un aumento del riesgo de tener algunos tipos de cáncer. Mira, cuando hablamos de cáncer y esteroides, quitando la caquexia y los esteroides anabólicos, no hablamos de esteroides anabólicos como tratamiento, sino que generalmente son glucocorticoides. Estos glucocorticoides también se suelen llamar esteroides, sin embargo, estos glucocorticoides no son esteroides anabólicos, aunque los glucocorticoides también tienen sus consecuencias para la salud, que no son pocas, pero se han usado para apoyar a ciertos tipos de tratamiento y reducir algunas consecuencias que tiene el cáncer. Hay otras sustancias conocidas como SARMs, que ya las he nombrado anteriormente, que son una especie de sustancias menos perjudiciales para la salud que los esteroides anabólicos y han sido desarrolladas para ser más específicas en su función y que tengan menos efectos secundarios que los esteroides anabólicos. Este tipo de sustancias sí que se está desarrollando en relación al cáncer, especialmente en animales como ratones, pero se ha visto, últimamente está habiendo algunos ensayos en relación al cáncer de mama, en donde sí que se están usando SARMs combinados con inmunoterapia. Estos son temas que a mí no me corresponde hablar, sino más bien a oncólogos y a otros profesionales médicos, pero que sepáis que actualmente este tipo de sustancias está en constante desarrollo y sí que se están investigando algunas cosas en humanos en relación al cáncer, en este caso cáncer de mama. Dicho esto, respecto a los esteroides anabólicos y cáncer, ¿son cancerígenos? ¿No son cancerígenos? Más allá de las aplicaciones médicas, hay una clasificación, que es la clasificación estándar de la IARC, que clasifica ciertas o diferentes sustancias en sus posibles consecuencias cancerígenas. Hay varios grupos y los esteroides anabólicos están dentro del grupo 2A. Esto significa que son unas sustancias probablemente carcinógenas para las personas. Está en el grupo 2A porque actualmente la cantidad de evidencia científica que hay en humanos para decir que los esteroides anabólicos causan cáncer es limitada, sin embargo, en modelos animales la evidencia es suficiente. Por eso está en el grupo 2A. También tenemos que entender que la investigación en relación a las personas, los esteroides anabólicos y el riesgo de tener cáncer o de desarrollo de cáncer es un campo que no es fácil de estudiar y esto también puede suponer una limitación para la ciencia y es por eso que no se desarrolla o hay tantos estudios científicos al respecto. Dicho esto, los esteroides anabólicos podrían ser o probablemente son cancerígenos para las personas, pero hay evidencia científica limitada que demuestre que esto sucede así efectivamente. Como los esteroides anabólicos tienen muchas consecuencias sobre el organismo, como por ejemplo a nivel de hígado, de próstata, de testículo y a nivel renal, es decir, de riñón, se han relatado algunos casos de cáncer, por ejemplo, tumores en el hígado como adenomas hepáticos o hepatocarcinomas,
Para entender, si queréis profundizar más en todos estos tipos de cáncer, porque hay muchísimos, hay decenas de tipos de cáncer, os animo a que busquéis en la Sociedad Americana del Cáncer. Es una página que está en inglés, pero algunas de sus entradas están en español y ahí podréis aprender muchísimo más sobre un tipo concreto de cáncer. También, por ejemplo, en Medline podréis aprender sobre tipos concretos de cáncer. También se han relatado cánceres de próstata en hombres, evidentemente, casos de leiomiosarcoma testicular en los testículos, porque el testículo produce testosterona y si de alguna forma alteramos la producción de testosterona por parte de los testículos, podemos causar o aumentar el riesgo de tener cáncer. También algunos tumores renales como el nefroblastoma o el carcinoma de células renales y también linfoma non-Hodgkin. Todos estos cánceres podéis encontrar información en páginas fiables como la Sociedad Americana del Cáncer o Medline. Este tipo de cánceres se pueden ver en algunas personas que curiosamente han usado esteroides anabólicos. Respecto a las mujeres, si hablamos de cáncer de mama, no está todavía claro cómo influye la testosterona, pero si tuviese una deportista, mujer obviamente, que usa esteroides anabólicos, le animaría a que se hiciera algún tipo de revisión, especialmente si ya es una mujer de mayor edad, para ver si hay algún tipo de riesgo extra de tener cáncer de mama, porque esto puede ser realmente importante. Mejor prevenir que curar, ¿verdad? Pues en caso de las mujeres, el cáncer de mama podría ser una de las opciones si hay un abuso de esteroides anabólicos. ¿Y cómo es que se relacionan los esteroides anabólicos en relación al cáncer? Este tipo de explicaciones son extremadamente complejas, no me corresponden a mí como profesional, pero quiero que quede claro que todas estas relaciones son extremadamente complejas. Hay muchísimos mecanismos moleculares microscópicos que suceden en nuestro cuerpo y hay interacciones entre estos andrógenos, la testosterona y algunos genes relacionados con el cáncer, que lo que puede hacer es que de alguna forma entorpezcan o comuniquen con algunas vías relacionadas con el desarrollo del cáncer, y esto podría aumentar o predisponernos a tener un mayor riesgo de cáncer. En el caso de los testículos, los hombres, sí que se ha visto casos de tumores en las células del Leydig, que son unas células que están en los testículos y producen testosterona, y lo que sucede es que cuando de forma normal un ser humano, en este caso un hombre, en sus testículos, en estas células del Leydig, va a producir testosterona. Sin embargo, cuando empieza a consumir esteroides anabólicos, por ejemplo, testosterona, estas células de Leydig ya no van a producir tanta testosterona y en algunos casos van a cesar la producción de esta hormona. Y esto tiene algunas consecuencias a nivel hormonal, porque puede generar algún tipo de desequilibrio que obviamente va a afectar a nuestro organismo. Para finalizar, me gustaría dejar claro que estoy totalmente en contra del uso de esteroides anabólicos en cualquiera de sus aplicaciones en el ámbito del rendimiento deportivo, y en el ámbito médico podría valorar, aunque como no soy médico no me concierne a mí valorar si esta persona debería o no usar esteroides anabólicos. Si sois padres, tenéis hijos que están pensando en usar esteroides anabólicos y os lo han contado, o se ven algunos tipos de cambios físicos bruscos, es muy importante que eduquéis a vuestros hijos sobre los esteroides anabólicos, que les inculquéis que no son sustancias seguras para la salud, que son perjudiciales, que son sustancias ilegales, que pueden meteros en problemas y que no vale la pena. Este tipo de sustancias son perjudiciales, ya que pueden deteriorar la percepción que tenemos de nuestro propio cuerpo y también causar problemas psicológicos. Os recomiendo que si tenéis hijos o vosotros mismos vais al gimnasio, hacéis ejercicio físico,
que tengáis paciencia, que primero optéis por contactar con un profesional que os pueda asesorar y llevar vuestras planificaciones, con un nutricionista, con un psicólogo que os pueda llevar a conseguir vuestros objetivos. Disciplina, calma. Para los jóvenes hay muchos años todavía por delante. Hacer ejercicio físico y conseguir un rendimiento determinado es algo que lleva meses o años. No es ningún milagro, ¿de acuerdo? Hay que tener mucha paciencia y no vale la pena utilizar este tipo de sustancias y cagar vuestra salud por algo de ego y estética. Recordad, si os ha gustado el podcast de hoy sobre esteroides anabólicos, os animo a que me sigáis en YouTube y en mis otras redes sociales. En Instagram estoy como @entrenador.clínico, en LinkedIn como Alejandro Martínez Rodríguez para aprender mucho más sobre patologías crónicas. Y yo me despido por hoy, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima ronda.